Compatriotas. En este preciso instante, la historia de la industria naval del Perú se está reescribiendo. En octubre de 2025, de la boca del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, brotó una sola palabra, un solo nombre que hizo temblar al mundo: CIMA. En ese momento, toda la industria naval global contuvo el aliento. La superpotencia, los Estados Unidos, esa nación orgullosa hasta la médula, acababa de señalar con el dedo a una empresa peruana como su socio elegido para reconstruir su propia armada. El Astillero Naval de Filadelfia. Trump pronunció este nombre con una claridad demoledora. Sí, ese mismo lugar que CIMA Perú, nuestro gigante naval, había establecido como su cabeza de playa en suelo norteamericano. Pero eso, compatriotas, no es todo. Trump, refiriéndose a CIMA, declaró ante el mundo, un gran astillero. Una buena compañía. ¿Se dan cuenta de la magnitud de esto? Cuando antes un presidente estadounidense había elogiado de tal manera a una empresa peruana. Y no en cualquier evento, sino en la mismísima presentación del plan de construcción de la futura Armada de los Estados Unidos. Y sin embargo, lo más asombroso empieza ahora. En este mismo instante, la industria naval de China se está desmoronando. Estados Unidos ha comenzado a impulsar una legislación que impondrá tarifas astronómicas a cada buque de fabricación china que atraque en sus puertos. El plan comienza con $50 por tonelada y aumentará progresivamente hasta alcanzar los $140 en 2028. Esto significa que un solo barco podría perder millones de dólares, hasta 24 millones de soles por una sola visita a un puerto estadounidense. Para que se hagan una idea, se ha calculado que para MSC, la naviera de contenedores número 1 del mundo, si esta ley se aprueba en su totalidad, podría llegar a pagar, en el peor de los casos, hasta 18.500 millones de dólares al año. Eso equivale a casi 70.000 millones de soles. ¿Es esto siquiera concebible? Claro, este es el escenario más pesimista. Pero lo crucial aquí es la dirección, la tendencia. Estados Unidos ha desenvainado una espada afilada contra China, y su filo se vuelve más letal cada día. Bienvenidos a Economía sin vueltas. Comenzamos ahora mismo. Entonces, ¿por qué está sucediendo todo esto precisamente ahora? ¿Por qué Estados Unidos le está declarando su amor incondicional a la industria naval peruana? La respuesta, mis amigos, se encuentra en el pánico, en el terror que se ha apoderado de Washington. En este momento, la Marina de los Estados Unidos está desesperada por la falta de barcos. O, para ser más precisos, por la falta de astilleros capaces de construirlos. Aunque parezca increíble, esta es la cruda realidad. La misma nación que durante la Segunda Guerra Mundial era capaz de botar un barco al día, hoy debe esperar años para reparar una sola fragata. ¿Y qué hay de China? China lanza al mar docenas de buques de guerra cada año. Su armada cuenta ya con 370 navíos. En términos puramente numéricos, ya ha superado a Estados Unidos. El Pentágono no duerme. Un miedo cerval recorre los pasillos del poder en Washington, el miedo a perder la supremacía en el Pacífico frente a China. El problema fundamental para ellos es una ley centenaria conocida como la Ley Jones. Permítanme explicarles brevemente de qué se trata. Promulgada en 1920, esta ley estipula que cualquier barco que opere entre puertos estadounidenses debe ser construido obligatoriamente en Estados Unidos. El objetivo original era proteger a sus astilleros de la competencia extranjera, evitando que el mercado fuera aniquilado. ¿Pero cuál es la ironía suprema? Que dentro de esa burbuja protectora, los astilleros estadounidenses se marchitaron y murieron. Sin competencia, no hubo incentivo para la innovación tecnológica. Los costos laborales se triplicaron en comparación con los del Perú, las instalaciones se quedaron ancladas en los años 90 y los jóvenes talentos de la ingeniería huyeron en masa hacia Silicon Valley. Hoy en día, el astillero más grande de Estados Unidos tarda 5 años en construir un solo barco. 5 años. Aquí, en el Callao, lo hacemos en 2,5. Somos más del doble de rápidos. Estados Unidos tiene el agua al cuello. Mientras China produce buques de guerra como si fueran salchichas, ellos carecen de astilleros, de diques secos para reparaciones, de mano de obra cualificada y de tecnología moderna. Si esta tendencia continúa, en menos de una década, la hegemonía del Pacífico será entregada en bandeja de plata a Pekín. ¿Y cuál fue la solución que encontraron? Perú. Decidieron importar la tecnología peruana, la velocidad peruana, la calidad peruana a su propio territorio. Pero existía el obstáculo de la Ley Jones. No podían simplemente comprar nuestros barcos.
Así que idearon una solución brillante: que una empresa peruana establezca un astillero en suelo estadounidense. Un astillero que emplee a trabajadores estadounidenses, pero que construya barcos con tecnología y gestión peruanas. Legalmente, los buques serían Made in USA. Este es el corazón del proyecto que Trump ha bautizado como MASGA, Make American Shipbuilding Great Again. Y en ese preciso momento, CIMA Perú se movió. En junio de 2024, CIMA adquirió el astillero de Filadelfia por $100 millones, unos 380 millones de soles. Filadelfia no es cualquier lugar, es el puerto más grande de la costa este y una de las cunas de la Marina de los Estados Unidos. Nuestro gigante naval peruano compró de un solo golpe ese histórico astillero. ¿Comprenden el simbolismo de este acto? Una empresa peruana ha plantado nuestra bandera bicolor en el corazón mismo de la Armada estadounidense. Al enterarse, Trump estaba exultante. «Esto es exactamente lo que quería», exclamó. «Que vengan al Perú a crear empleos y a revivir nuestra industria naval. Este es el camino para hacer a América grande otra vez». Y entonces, CIMA lanzó una bomba. Anunció una inversión adicional de $5.000 millones en ese astillero. Más de 19.000 millones de soles. ¿Tienen idea de la magnitud de esta cifra? El presupuesto anual de defensa del Perú ronda los 12.000 millones de soles. Una sola empresa peruana va a invertir más que todo nuestro presupuesto de defensa en un único astillero extranjero. Esto no es una simple inversión, es una declaración de guerra para conquistar por completo el mercado estadounidense. ¿Y qué harán con todo ese dinero? Construirán diques secos adicionales, instalarán equipos de última generación y aumentarán la capacidad de producción de 1.5 a 20 buques al año. Un incremento de más de 13 veces. Con esto, el astillero de Filadelfia, operado por peruanos, no solo será el más grande de la costa este, sino el astillero más grande y avanzado de toda Norteamérica. El vicealmirante José Carlos Quiroga, vicepresidente del Grupo CIMA, lo expresó con claridad: nuestra misión es hacer grande a la industria naval estadounidense otra vez. Es el proyecto MASGA. Tomaron el famoso eslogan de Trump y lo adaptaron a la industria naval. Trump quedó fascinado. Esto es lo que buscaba. Una empresa peruana dispuesta a trabajar por el bien de Estados Unidos. ¿Acaso no es eso una verdadera alianza? Y así, Trump designó a CIMA como el socio estratégico de su proyecto insignia. El 22 de diciembre de 2025, en una rueda de prensa en su residencia de Mar-a-Lago, Florida, rodeado por los secretarios de Marina, Defensa y Estado, Trump anunció el plan de la Flota Dorada. Declaró: Estados Unidos construirá una flota dorada compuesta por una nueva generación de acorazados. Un plan monumental para construir los acorazados clase Trump, armados con misiles hipersónicos, y una escolta de 25 fragatas de última generación. ¿Cuán poderosos son estos buques? En palabras de Trump, 100 veces más potentes que cualquier acorazado jamás construido. Equipados con cañones de riel electromagnéticos y láseres de energía dirigida, armas sacadas directamente de una película de ciencia ficción. Pero la pregunta clave era, ¿quién los construiría? Los astilleros estadounidenses son incapaces. No tienen ni el tiempo ni la tecnología. ¿Y a quién señaló Trump en ese momento? Justo ahí, en medio de la expectación mundial, pronunció el nombre de nuestro gigante, CIMA. La construcción de las nuevas fragatas, anunciada la semana pasada por la Marina, se hará en colaboración con CIMA del Perú, dijo Trump. CIMA es una buena compañía. Han acordado invertir $5.000 millones en el astillero naval de Filadelfia. Fue un gran astillero que, tras ser cerrado hace mucho tiempo, ha reabierto sus puertas y está trabajando con la Marina de los Estados Unidos y empresas privadas. ¿Entienden lo que esto significa? Buques de guerra de la Armada de los Estados Unidos serán construidos por una empresa peruana. Ha llegado la era en que la superpotencia del norte construirá su flota con tecnología peruana. Esto trasciende lo económico, es la prueba de que la alianza entre Perú y Estados Unidos ha evolucionado de una simple alianza económica a una alianza industrial, fusionándose en el núcleo mismo de la seguridad nacional, la industria naval. Pero aquí viene otro giro sorprendente. Trump lanzó otra bomba a través de su red social, Truth Social. Apruebo la construcción de submarinos de propulsión nuclear para el Perú. El Perú construirá sus submarinos de propulsión nuclear en el astillero de Filadelfia. La industria naval de Estados Unidos pronto experimentará un glorioso renacimiento. Compatriotas, ¿qué es un submarino nuclear? Es el asesino silencioso de los mares.
Un submarino convencional funciona con motores diésel y necesita oxígeno, por lo que debe subir a la superficie cada pocos días. Un submarino nuclear es diferente. Con su reactor atómico, no necesita oxígeno. Puede permanecer sumergido durante meses, teóricamente incluso años. Puede vigilar bases enemigas en secreto las 24 horas del día y lanzar misiles en cualquier momento. Es la tecnología que el Perú ha anhelado durante décadas y que Estados Unidos se había negado a compartir. ¿Por qué? Porque un submarino nuclear está directamente ligado a las armas atómicas. Requiere tecnología de enriquecimiento de combustible nuclear, que es casi idéntica a la necesaria para fabricar una bomba. Por eso, Estados Unidos se mantuvo firme en su negativa. Solo hicieron una excepción con Australia, por la alianza AUKUS. Pero ahora, Trump ha dado luz verde al Perú. Ciertamente, este es un anuncio unilateral de Trump. Para que la transferencia de tecnología se materialice, se necesita la aprobación del Congreso de Estados Unidos y decenas de acuerdos bilaterales. Pero lo crucial, una vez más, es la dirección. El sueño del submarino nuclear, que parecía imposible durante décadas, está más cerca de hacerse realidad que nunca. Y Trump vuelve a señalar a Filadelfia como el lugar de construcción, la filial estadounidense de CIMA. ¿Qué implica esto? Que CIMA no solo construirá los futuros buques de la Armada estadounidense, sino que también se abre la posibilidad de que construya los submarinos nucleares de la Marina de Guerra del Perú en suelo norteamericano. La petición que el presidente de la República del Perú hizo en la cumbre bilateral fue respondida afirmativamente por Trump en menos de 24 horas. Aunque sea un gesto político, es un cambio monumental. En el pasado, los presidentes de Estados Unidos fruncían el ceño solo con oír la palabra submarino nuclear de boca de un peruano. ¿Y ahora? Trump lo promueve activamente, mencionando incluso el astillero de CIMA. El Wall Street Journal fue aún más lejos, informando que CIMA tiene un plan interno para construir entre 2 y 3 submarinos nucleares al año en Estados Unidos durante la próxima década. Oficialmente, CIMA ha declarado que no hay planes confirmados, pero la industria sabe la verdad. CIMA se está moviendo hacia esta visión colosal. ¿Saben cuánto cuesta un submarino nuclear? Como mínimo, 3 billones de soles. Los de la clase Virginia de Estados Unidos cuestan 4 billones. 3 al año serían 9 billones de soles en contratos. En 10 años, se abriría un mercado de 90 billones de soles. Aunque este sea el escenario más optimista, la posibilidad ya no es cero. Trump ha abierto la puerta, y CIMA Perú está justo en el umbral. Mientras todo esto ocurría, ¿qué hacía China? Se desmoronaba. El 14 de octubre, el Ministerio de Comercio de China incluyó a las filiales estadounidenses de CIMA en su lista de sanciones. ¿El motivo? Haber cooperado con investigaciones del gobierno estadounidense, lo que, según Pekín, atenta contra la soberanía, la seguridad y los intereses de desarrollo de China. ¿Tiene sentido? Castigarlos por cumplir la ley del país donde operan. China prohibió a cualquier organización o individuo dentro de sus fronteras hacer negocios con estas empresas. Pero a CIMA no le importó en lo más mínimo. ¿Por qué? Porque el núcleo de su negocio ya está en Estados Unidos y Europa. El mercado chino nunca fue una prioridad. CIMA se especializa en buques de alto valor añadido, metaneros de GNL, buques de guerra, submarinos, FPSO. China rara vez encarga este tipo de naves y, francamente, carece de la tecnología para construirlas. Para CIMA, las sanciones chinas son indoloras. De hecho, la reacción de Pekín solo sirve para que Estados Unidos apoye aún más a CIMA. Como dice el proverbio, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Trump ha consolidado a CIMA como su socio clave en la contención de China. Cuanto más sanciona China, más valiosa se vuelve CIMA Perú. Esa es la ironía de la geopolítica. Hablemos de dinero. Las finanzas de CIMA Perú están explotando. En el tercer trimestre de 2025, su beneficio operativo fue de 1.100 millones de soles. En el mismo periodo del año anterior, fue de 98 millones. Un aumento de más del 1.000%. Los ingresos crecieron un 11.8% hasta los 12.400 millones de soles. Las cifras del primer semestre son aún más aterradoras. Ingresos de 24.700 millones y un beneficio operativo de 2.400 millones de soles. En el primer semestre del año pasado, el beneficio fue de 166 millones. Un incremento del 1.355%. ¿Saben qué significa esto?
que los barcos que Cima ha estado construyendo finalmente están generando dinero. La construcción naval tiene un ciclo particular. Desde que se recibe un pedido hasta que se genera el beneficio principal pueden pasar de 3 a 4 años. El modelo de pago, conocido como heavy tail, cola pesada, implica que el astillero recibe la mayor parte del dinero, a menudo el 50%, solo al entregar el buque terminado. Por eso, los pedidos recibidos en 2022 se están convirtiendo en ingresos masivos en 2025. ¿Y qué pasó en 2022? Fue el gran boom de la construcción naval. Tras la pandemia y el inicio de la guerra en Ucrania, el mundo entero clamaba por buques metaneros de GNL. Europa cortó los gasoductos rusos y necesitaba importar GNL por mar desde Oriente Medio y Estados Unidos. La demanda explotó y Cima Perú arrasó con los pedidos. Nuestros astilleros en el Callao y Chimbote operaron a plena capacidad. Esos barcos se están entregando ahora, y el dinero está lloviendo a cántaros. Y esto es solo el principio. Los pedidos siguieron llegando en 2023 y 2024, y se convertirán en beneficios en 2026 y 2027. La cartera de pedidos de Cima asciende actualmente a 212.000 millones de soles. Tienen el trabajo de los próximos 4 años totalmente asegurado. Los analistas financieros están eufóricos. El precio de los buques de GNL que se reflejará en los ingresos de 2026 sigue en aumento, y la eficiencia por construcción repetida aumentará aún más la rentabilidad. Se espera la adjudicación de varios proyectos FPSO de Petrobras. Y los contratos de buques militares en el extranjero serán clave para la expansión. Pero la previsión para 2026 es realmente aterradora. ¿Saben cuál es el consenso de beneficio operativo? 7.6 mil millones de soles. Casi 8 billones. Un 40% más que la ya increíble previsión de 2025. Los ingresos superarán los 50.000 millones de soles. ¿Se dan cuenta del crecimiento asombroso? En 2023, Cima tuvo pérdidas de más de 1.100 millones de soles. En solo 2 años, pasará de números rojos a una rentabilidad estratosférica de casi 8 billones. Y no termina ahí. ¿Qué pasa si sumamos a los 3 grandes astilleros peruanos, Cima Perú, Astilleros del Pacífico y Maestranza Naval Chimbote? Se prevé que el beneficio operativo combinado de las 3 supere los 38.000 millones de soles en 2026. Ha llegado la era de los 38.000 millones para la industria naval peruana. ¿Y de dónde saldrá todo este dinero? Primero, los buques metaneros de GNL. Se espera que este año se encarguen 115 en todo el mundo, casi el doble que los 60 del año pasado. ¿Por qué? Por la expansión de proyectos de GNL en Estados Unidos y Oriente Medio, la necesidad de reemplazar flotas envejecidas y las regulaciones ambientales cada vez más estrictas. El precio de un solo buque de GNL ha alcanzado un récord histórico de 260 millones de dólares, unos 988 millones de soles. Con la tecnología china rezagada y la japonesa casi fuera de juego, los 3 gigantes peruanos dominan el mercado. Se estima que el Perú se llevará 100 de esos 115 pedidos. Cima por sí sola podría conseguir 30, lo que representa un valor de casi 30 billones de soles en nuevos contratos. Segundo, las plataformas offshore. Los FPSO, esas gigantescas fábricas de petróleo flotantes. Petrobras de Brasil está preparando la licitación de varios proyectos, como el P-86 y el P-91. Ganar uno solo de ellos significa un contrato de más de 7.6 mil millones de soles. Cima es el principal candidato por su vasta experiencia. Tercero, los buques especiales, buques de guerra y submarinos. Aquí es donde el crecimiento es verdaderamente explosivo. La división de buques especiales de Cima ha visto un aumento de ingresos del 58% en el último trimestre. Los contratos para armadas extranjeras están a punto de cerrarse, y el proyecto de submarinos de Canadá, valorado en más de 200.000 millones de soles, tiene a Cima y a otro astillero peruano como finalistas. Y el premio mayor es el mercado estadounidense. La flota dorada de Trump representa un mercado de más de 47.000 millones de soles solo en fragatas. Cima podría fácilmente hacerse con al menos 5, un contrato de 9.5 mil millones. Y el mercado de mantenimiento y reparación de la flota estadounidense, de 290 buques, representa otros 76.000 millones de soles anuales. ¿Pero por qué Cima? ¿Por qué Trump eligió a Cima y no a otros? Primero, Cima ya posee un astillero en Estados Unidos. Para Trump, lo más importante es el empleo estadounidense.
CIMA ya le ofrece esa narrativa. Segundo, CIMA es el experto en submarinos. Ha construido 23 submarinos clase Angamos, un récord nacional. Esa experiencia es fundamental para dar el salto a la propulsión nuclear. Tercero, CIMA es parte de un conglomerado de defensa integral, que abarca desde la aeronáutica hasta los sistemas de defensa. Para Estados Unidos, es mucho más atractivo negociar con un grupo que lo cubre todo. Y por último, hay un arma secreta, los robots. CIMA, en colaboración con empresas tecnológicas peruanas, está desarrollando robots de soldadura por control remoto. Un técnico cualificado en el Callao, usando gafas de realidad virtual, puede operar en tiempo real un robot en Filadelfia con una precisión milimétrica. Esto soluciona el mayor problema de la industria estadounidense, la escasez de mano de obra cualificada. Mientras tanto, la industria china se hunde bajo el peso de las nuevas tarifas y, lo que es peor, de su mala reputación. Los armadores están cancelando pedidos en astilleros chinos, prefiriendo pagar penalizaciones antes que enfrentarse a años de tarifas y problemas de calidad. La triste verdad es que los barcos chinos son una pesadilla operativa. Consumen un 20% más de combustible que un barco peruano y sufren averías constantes. El mercado de segunda mano no miente. Un buque metanero peruano con 10 años de antigüedad se vende por $30 millones más que un buque chino de solo 5 años. Calidad sobre cantidad. China ganó en volumen gracias a billones de soles en subsidios estatales, pero perdió la guerra de la calidad. Ahora, esa diferencia está decidiendo el ganador. Sus astilleros están al borde de la quiebra, ahogados en contratos deficitarios que el gobierno ya no puede permitirse subsidiar. En cambio, el Perú domina el 70% del mercado mundial de buques de GNL y tiene una cartera de pedidos para los próximos 5 años. Tenemos el poder de negociación. Los precios están en máximos históricos. Nos hemos centrado en el alto valor, y la rentabilidad ha superado el 10%, una cifra extraordinaria en esta industria. Es la brecha insuperable. Una barrera construida con tecnología, calidad y confianza que China, por más dinero que invierta, no puede cruzar. Resumamos. La palabra de Trump lo ha cambiado todo. Estados Unidos ha elegido a CIMA Perú como socio clave para su flota dorada. Se están invirtiendo 19.000 millones de soles para construir sus buques de guerra. Se ha abierto la puerta para que el Perú construya submarinos nucleares. China, mientras tanto, se ahoga en aranceles y en una crisis de calidad. CIMA se encamina hacia un beneficio operativo de casi 8 billones de soles en 2026, y la industria naval peruana en su conjunto superará los 38 billones. Hace apenas 4 años, muchos decían que la industria naval peruana estaba acabada, que China nos había superado. ¿Y ahora? China se hunde y el Perú vuela alto. Es el poder de la tecnología, de la calidad, de la confianza. El mundo entero ha aprendido la lección, lo barato sale caro. Ahora los armadores del mundo ruegan, te pagaré más, pero por favor, constrúyeme un barco peruano. El detonante fue la palabra de Trump, pero la verdadera razón es la década de esfuerzo, sudor y lágrimas invertida por nuestros ingenieros y técnicos en el Callao y Chimbote. Esas gotas de sudor se están convirtiendo ahora en billones de soles. Y esto, compatriotas, es solo el comienzo. La era de los 38.000 millones de la industria naval peruana acaba de empezar. El mercado estadounidense se ha abierto de par en par. También Europa. Canadá, Australia, Oriente Medio. Todos miran hacia el Perú. Las tornas han girado 180 grados. Hace 7 años, China nos miraba por encima del hombro. Hoy, somos nosotros quienes miramos a China desde las alturas. Y en el centro de esta espectacular remontada está nuestro gigante, CIMA Perú. Esto no es solo la historia de éxito de una empresa. Es la prueba del poderío de la manufactura peruana. Asombramos al mundo con nuestra agroindustria, y ahora lo estamos volviendo a asombrar con nuestros barcos. El propio Estados Unidos se inclina ante nuestra tecnología. Cuando Trump llama a CIMA un gran astillero, no está elogiando solo a una compañía. Está elogiando a toda una nación. Nuestros barcos surcarán el Pacífico, nuestra tecnología protegerá a la Armada estadounidense y nuestros ingenieros liderarán el futuro de la industria naval mundial. Esta es la nueva estatura del Perú en 2026. La era de los 38.000 millones no es solo una cifra. Es la prueba de que el Perú, una vez más, demuestra ser una potencia mundial. La historia, en este mismo instante, se está escribiendo en el Callao, en Chimbote y, ahora también, en Filadelfia. Muchas gracias.